Era 12 de febrero de 1957, un martes por la noche, cerca de las 9, en el salón de banquetes del Hotel Reforma, uno de los lugares más prestigiosos de la Ciudad de México. Pedro Infante acababa de llegar acompañado de su hermano José y un par de amigos músicos. Venían de una sesión de grabación agotadora que había durado más de 8 horas. Pedro se sentía cansado, pero había prometido asistir a este evento benéfico organizado por la Cruz Roja Mexicana. No podía faltar. Su presencia siempre ayudaba a recaudar más fondos. Vestía un traje azul marino impecable, camisa blanca almidonada, corbata de seda discreta. Pedro tenía ese don de verse elegante sin esfuerzo, aunque esa noche su rostro mostraba el cansancio de meses trabajando sin parar. 3 películas filmándose simultáneamente, giras por toda la República, compromisos que no terminaban nunca. El salón estaba lleno de lo mejor de la sociedad mexicana. Empresarios, políticos, diplomáticos extranjeros, aristócratas de apellidos antiguos. Las mesas lucían manteles blancos impecables, centros de mesa con orquídeas importadas, copas de cristal que reflejaban la luz de enormes candelabros. Todo diseñado para impresionar, para recordarle a cada asistente que estaban en un lugar exclusivo, rodeados de gente importante. Pedro saludó a algunas personas conocidas mientras se dirigía a su mesa. Sonrisas cordiales, apretones de mano, algunos pedidos discretos de autógrafos que él firmaba con amabilidad genuina. Siempre había sido así, accesible, humano, sin esos aires de superioridad que otros artistas adoptaban. La cena transcurría con normalidad. Conversaciones educadas, risas contenidas, el sonido suave de cubiertos contra porcelana. Pedro conversaba con su hermano sobre planes futuros, proyectos pendientes, nada importante. Solo charla fraternal que lo hacía sentir un poco menos exhausto. En una mesa del otro lado del salón, un grupo de empresarios estadounidenses cenaba con algunos socios mexicanos. Habían venido a México para negociar contratos de importación. Hombres de negocios acostumbrados a sentirse superiores en cualquier lugar donde estuvieran, especialmente en países que consideraban inferiores. Uno de ellos, un tipo corpulento de unos 50 años llamado Richard Coleman, bebía whisky tras whisky. Su rostro enrojecido evidenciaba que no era su primera copa de la noche. Hablaba cada vez más alto, sus comentarios cada vez más arrogantes. Sus socios mexicanos reían nerviosamente, incómodos pero sin atreverse a callarlo. Coleman era cliente importante. Cerca de las 10 de la noche, cuando los postres estaban siendo servidos, Coleman se puso de pie tambaleándose ligeramente. Miró alrededor del salón con esos ojos de alguien buscando entretenimiento. Su mirada se detuvo en Pedro. Lo reconoció inmediatamente. Incluso borracho, el rostro de Pedro Infante era inconfundible. Coleman dijo algo a sus acompañantes que Pedro no alcanzó a escuchar, pero las carcajadas que siguieron no auguraban nada bueno. Entonces Coleman comenzó a caminar hacia la mesa de Pedro. Sus pasos eran deliberados, aunque no del todo firmes. La gente en las mesas intermedias notó su avance, y las conversaciones comenzaron a apagarse, reemplazadas por ese silencio incómodo que precede a los problemas. Pedro vio al hombre acercarse, y supo instintivamente que venían problemas. Había desarrollado un sexto sentido para estas situaciones después de años de fama. Podía distinguir entre un admirador entusiasta y alguien buscando confrontación. Este definitivamente era lo segundo. Coleman llegó a la mesa de Pedro y se detuvo ahí, balanceándose ligeramente. No saludó, no pidió permiso para interrumpir. Simplemente comenzó a hablar en inglés con acento texano marcado, lo suficientemente alto para que varias mesas cercanas pudieran escuchar. Así que tú eres el famoso Pedro Infante, el cantante de cantina que tiene a todo México babeando. Pedro entendía inglés perfectamente. Años de trabajar en la industria le habían enseñado el idioma. Miró al hombre sin responder inmediatamente. José, su hermano, se tensó en su silla, los puños cerrándose instintivamente. Pedro le puso una mano en el brazo.
calma. Coleman continuó, envalentonado por el silencio. En Estados Unidos tenemos verdaderas estrellas. Frank Sinatra, Dean Martin, gente con clase real, con talento internacional. No estos cantantes de ranchera que gritan en películas baratas para campesinos. El silencio en el salón ahora era absoluto. Incluso los meseros se habían detenido, sosteniendo bandejas en el aire, sin saber qué hacer. Los socios mexicanos de Coleman lucían mortificados, pero ninguno se atrevía a intervenir. Pedro sintió la familiar oleada de humillación. No era la primera vez que alguien menospreciaba su trabajo, su cultura, su valor como artista. Pero dolía cada vez, especialmente viniendo de extranjeros que venían a México a hacer negocios mientras despreciaban todo lo mexicano. Antes de que Pedro pudiera responder, otra voz cortó el aire. Una voz que todos en ese salón reconocieron instantáneamente, inconfundible en su tono y cadencia. Disculpe, señor, pero creo que hay un malentendido aquí. Mario Moreno, Cantinflas, se había puesto de pie desde su mesa cerca del estrado principal. Había estado cenando con su esposa Valentina y algunos miembros del comité organizador. Caminaba ahora hacia ellos con esos pasos característicos, postura relajada pero presencia que llenaba cualquier espacio. Coleman se giró hacia Mario, entornando los ojos. ¿Y tú quién eres? Otro de estos actorcillos mexicanos. Soy Mario Moreno, y usted es un invitado en mi país, comportándose de manera que francamente da vergüenza ajena. El rostro de Coleman se puso más rojo. No me hables de vergüenza. Vengo a este país, traigo dinero, traigo negocios, y tengo que aguantar que me den lecciones de modales. ¡Qué interesante perspectiva!, respondió Mario, su tono cortés pero con acero debajo. Usted trae dinero, como si eso fuera un favor que nos hace. Como si México necesitara que hombres como usted vengan a iluminarnos con su presencia. Exactamente, escupió Coleman. Sin inversión estadounidense, este país seguiría en la Edad Media. Mario sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Déjeme explicarle algo sobre este país que claramente no entiende. México tiene 5,000 años de civilización. Teníamos ciudades monumentales cuando sus ancestros apenas descubrían la rueda. Tenemos cultura, arte, música que ha existido por siglos. No necesitamos su validación. Coleman soltó una carcajada amarga. Cultura. Llaman cultura a estos espectáculos de mariachis y charros. En Hollywood hacemos cine real, con presupuestos reales, para audiencias internacionales. No estas películas de pueblo que solo ven en México. Mario dio un paso adelante. Su voz seguía calmada, pero había ganado intensidad. ¿Sabe cuántas personas han visto las películas de Pedro Infante? Más de 100 millones en toda Latinoamérica. Sus películas se proyectan desde Tijuana hasta Buenos Aires. Niños, adultos, ancianos, todos conocen su rostro, su voz, sus canciones. ¿Cuántas personas conocen su nombre, señor Coleman? Fuera de su círculo de negocios, ¿quién sabe quién es usted? Eso es diferente, masculló Coleman. Yo no soy actor. Exactamente, usted no es actor, no es artista, no crea nada que no existía antes. Usted mueve dinero de un lado a otro y cree que eso lo hace superior a un hombre que ha dedicado su vida a su arte, que ha traído alegría a millones, que representa lo mejor de nuestra cultura. Pedro observaba la escena desarrollarse, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. Mario tenía esa habilidad única de desarmar con palabras, de convertir confrontación en lección sin levantar la voz, sin perder compostura. Valentina, desde su mesa, observaba con esa expresión que Mario conocía bien, orgullo mezclado con preocupación. Sabía que su esposo no podía quedarse callado frente a injusticias, pero también sabía que estas situaciones podían escalar peligrosamente. Uno de los socios mexicanos de Coleman finalmente encontró coraje para intervenir. Señor Coleman, tal vez deberíamos regresar a nuestra mesa. Creo que ha habido suficiente. No me digas qué hacer, le espetó Coleman. Luego se giró hacia Mario.
Mira, payaso, no vine aquí para que me des lecciones de historia. Vine a hacer negocios y a disfrutar una cena. No a ser sermoneado por actores que se creen importantes. Payaso, repitió Mario lentamente. Tiene razón. Soy payaso. Es literalmente mi profesión y estoy profundamente orgulloso de ello. Porque hacer reír a alguien, hacer que olviden sus problemas aunque sea por un momento, eso requiere talento, dedicación, años de trabajo perfeccionando un oficio. ¿Qué requiere heredar dinero de papá y firmar los cheques? Nacer en la familia correcta. Hubo risas ahogadas desde algunas mesas. Coleman las escuchó y su rostro se contorsionó en furia. Yo me hice a mí mismo. Nadie me dio nada. Ah, entonces usted y don Pedro tienen algo en común, respondió Mario. Él también se hizo a sí mismo. Empezó como carpintero, señor Coleman. Trabajaba con sus manos construyendo muebles para sobrevivir. Luego descubrió que podía cantar, actuar, conectar con la gente. Cada peso que ha ganado lo ha sudado. Cada reconocimiento se lo ha merecido. Mientras usted viene aquí a insultar gratuitamente a un hombre que ha logrado más con talento que usted con todos sus dólares. El gerente del hotel había aparecido, sudando visiblemente, sin saber cómo manejar la situación. Por un lado, Coleman representaba intereses comerciales importantes. Por otro, Cantinflas y Pedro Infante eran iconos nacionales. Cualquier decisión tendría consecuencias. Señores, por favor, comenzó el gerente con voz temblorosa. Estoy seguro de que podemos resolver esto civilizadamente. No hay nada que resolver, interrumpió Mario firmemente. La situación es muy simple. Este hombre vino a la mesa de otro cliente, lo insultó sin provocación, menospreció su trabajo, su cultura, su valor como artista. Ahora usted, señor gerente, tiene una decisión que tomar. Los estándares de su establecimiento permiten que los invitados sean acosados de esta manera. El gerente tragó saliva audiblemente. Por supuesto que no, señor Moreno. Este hotel siempre ha mantenido los más altos estándares de... Entonces actúe conforme a esos estándares, lo cortó Mario. Coleman señaló a Mario con dedo acusador. Ustedes los mexicanos son todos iguales. Sensibles, dramáticos, no pueden aceptar una simple opinión sin ofenderse. Opinión, repitió Mario. Qué palabra interesante. Verá, una opinión es decir, prefiero el cine estadounidense al mexicano. Eso es opinión. Lo que usted hizo fue venir a insultar deliberadamente a un hombre en su propio país. Llamar baratas a nuestras películas, campesinos a nuestra audiencia, cantante de cantina a uno de nuestros más grandes artistas. Eso no es opinión, señor Coleman. Eso es desprecio, arrogancia y, francamente, racismo apenas disfrazado. La palabra racismo cayó como bomba en el silencio del salón. Coleman se puso pálido, luego rojo, luego casi púrpura. ¿Cómo te atreves? Yo no soy racista. ¿Cómo me atrevo?, respondió Mario, su voz ganando fuerza. Me atrevo porque es mi país, mi cultura, mi gente la que usted está insultando. Me atrevo porque ese hombre que usted llamó cantante de cantina es amigo mío. Es orgullo de México. Es alguien que merece respeto básico que usted le negó. Me atrevo porque alguien tiene que decirle que su dinero no le da derecho a humillar a otros. Pedro finalmente habló. Su voz era tranquila, pero resonaba con dignidad contenida. Don Mario, agradezco profundamente lo que está haciendo, pero no es necesario. Estoy acostumbrado a esto. No es la primera vez que alguien menosprecia lo que hago. Exactamente, respondió Mario girándose hacia Pedro. No es la primera vez. Y si no hacemos algo ahora, si dejamos que esto pase sin consecuencias, no será la última. No solo para usted, don Pedro, sino para cada actor mexicano, cada músico, cada artista que trabaja honestamente pero es considerado inferior por gente como él. Se giró de nuevo hacia Coleman. ¿Sabe cuál es el verdadero problema aquí? No es solo su comportamiento personal, es lo que representa. Esta idea de que Estados Unidos es superior, de que su cultura vale más, de que sus artistas son reales
y los nuestros son imitaciones baratas. Esa mentalidad es veneno. Una mujer mayor en una mesa cercana, elegantemente vestida, con joyas que evidenciaban riqueza considerable, asintió visiblemente. Su esposo, un hombre distinguido de cabello plateado, murmuró algo a su acompañante que claramente expresaba acuerdo con Mario. Otros comensales observaban la escena con expresiones que iban desde aprobación hasta incomodidad, pero nadie defendía a Coleman. Coleman miró alrededor del salón buscando apoyo, pero solo encontró rostros que lo juzgaban. Incluso sus propios socios mexicanos evitaban su mirada, avergonzados de estar asociados con él en ese momento. «Esto es absurdo», dijo Coleman, su voz perdiendo fuerza. «Solo expresé una opinión. La gente es demasiado sensible hoy en día». «No somos sensibles», lo corrigió Mario. «Tenemos dignidad. Hay una diferencia. Usted puede preferir el cine estadounidense. Eso es su derecho. Pero venir aquí, aceptar la hospitalidad de este país, beneficiarse de hacer negocios aquí y luego insultar públicamente a nuestros artistas, eso no es tener opinión. Eso es ser mal educado, arrogante y profundamente irrespetuoso». El gerente intervino nuevamente, esta vez con más firmeza. «Señor Coleman, creo que sería mejor si usted y su grupo consideraran retirarse por esta noche». Coleman lo miró incrédulo. «¿Me están echando?» «Por decir la verdad». «No lo estamos echando por decir verdad», respondió el gerente. «Lo estamos pidiendo que se retire por acosar a otro huésped. Hay una diferencia sustancial. Este es un ultraje», escupió Coleman. «Mi empresa hace negocios importantes con México. Cuando mi jefe se entere de esto». «Su jefe debería estar avergonzado de tener un representante que se comporta así», interrumpió Mario. «Porque créame, señor Coleman, esta historia saldrá de este salón. La gente hablará, y cuando lo hagan, todos sabrán que un empresario estadounidense vino a México, insultó a Pedro Infante y fue defendido por todo el salón. No es exactamente la imagen que su empresa quiere proyectar». Coleman finalmente pareció comprender la magnitud del problema que había creado. Su rostro mostró un destello de pánico. Miró a sus socios mexicanos buscando ayuda, pero ellos permanecieron en silencio. «Yo», comenzó, su voz vacilante ahora, «no quise causar un incidente, pero lo causó», dijo Pedro poniéndose de pie finalmente. «Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Vengo de familia humilde, señor Coleman. Mi padre era herrero, mi madre lavandera. Trabajé como carpintero antes de poder ganarme la vida cantando. Cada peso que he ganado ha sido con trabajo honesto, con esfuerzo, con dedicación. Nunca he pretendido ser más de lo que soy, pero tampoco permitiré que nadie me haga sentir menos». La voz de Pedro era firme ahora, sin rastro de la fatiga que había mostrado al llegar. «He cantado en carpas, en plazas, en teatros, en cines. He cantado para ricos y pobres, para educados e ignorantes, para mexicanos y extranjeros. Y me siento orgulloso de cada presentación, de cada película, de cada canción, porque sé que traigo alegría a la gente, que los hago sentir algo. Eso vale más que todo su dinero, señor Coleman». Hubo aplausos, primero desde la mesa de la mujer mayor que había asentido antes, luego de otras mesas, luego de todo el salón. No aplausos atronadores, sino aplausos genuinos, sostenidos, de gente que había presenciado algo importante. Coleman se quedó parado ahí, completamente solo en su vergüenza, rodeado de desaprobación. Finalmente, Coleman se giró sin decir palabra y regresó a su mesa con pasos pesados. Tomó su abrigo, arrojó dinero sobre la cuenta sin contar y salió del salón seguido por sus socios que murmuraban disculpas apresuradas. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que pareció marcar el fin de algo más que solo su presencia. El salón permaneció en silencio por un momento largo. Entonces, el hombre mayor de cabello plateado se puso de pie desde su mesa. «Señor Moreno, señor Infante, permítanme presentarme. Soy Roberto Galván, embajador retirado.
He servido a México en Washington, Londres, París. He visto cómo el mundo nos ve, cómo nos juzgan, cómo nos menosprecian. Se acercó con pasos firmes a pesar de su edad. Y puedo decirles que lo que acaban de presenciar aquí es exactamente la actitud que México enfrenta constantemente en el escenario internacional. Nos ven como inferiores, como pintorescos, como entretenimiento exótico, pero nunca como iguales. Extendió su mano primero a Mario, luego a Pedro. Gracias por defender nuestra dignidad, porque eso es lo que hicieron. No solo defendieron a un hombre, defendieron a toda una nación. Pedro estrechó su mano, claramente conmovido. Es usted muy generoso, don Roberto. No es generosidad, es reconocimiento. Durante 30 años representé a México en el extranjero. ¿Sabe cuántas veces tuve que aguantar comentarios similares de diplomáticos, políticos, empresarios que consideraban a México un país de segunda? ¿Y sabe qué fue lo único que consistentemente cambió esas actitudes? El embajador hizo una pausa dramática. Nuestro cine, nuestros artistas, gente como ustedes. Porque cuando un estadounidense, un europeo, un asiático ve una película de Pedro Infante, ve humanidad, ve talento, ve algo que trasciende fronteras y prejuicios. Esa es diplomacia cultural más efectiva que 1000 discursos formales. Mario asintió pensativamente. Nunca lo había considerado de esa manera. Pues deberían, respondió el embajador. Los artistas son embajadores no oficiales. Llevan la imagen de México al mundo de manera que ningún político puede igualar. Cada película, cada canción, cada presentación está mostrándole al mundo quiénes somos realmente. Valentina finalmente se acercó, tomando el brazo de Mario suavemente. Estoy orgullosa de ti, le susurró, aunque sabes que estas escenas públicas me ponen nerviosa. Lo sé, respondió Mario, pero no podía quedarme callado. Nadie debería, dijo el embajador. El silencio frente a la injusticia es complicidad. Otros comensales comenzaron a acercarse. Una pareja joven, obviamente admiradores, pidió autógrafos con respeto. Un empresario mexicano que se presentó como productor teatral le dijo a Pedro que sus películas habían inspirado toda una generación de artistas mexicanos. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, simplemente le agradeció a Mario por decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a expresar. El gerente del hotel se acercó a Mario y Pedro discretamente. Señores, lamento profundamente que hayan tenido que presenciar y participar en esa escena desagradable. Debí haber intervenido antes. No se disculpe, respondió Mario. Situaciones como estas son difíciles de manejar. Lo importante es que al final tomó la decisión correcta. Aún así, continuó el gerente, quiero que sepan que el Hotel Reforma siempre ha valorado a nuestros artistas mexicanos. Don Pedro, usted y sus invitados cenarán como huéspedes de la casa esta noche, y cualquier noche que deseen visitarnos. No es necesario, comenzó Pedro. Insisto, dijo el gerente firmemente, es lo mínimo que puedo hacer. Además, quiero implementar una nueva política en el hotel. Cualquier huésped que acose a otro, independientemente de su posición o nacionalidad, será removido inmediatamente sin excepción. No toleraremos comportamiento como el que vimos esta noche. Mario sonrió. Esa es una política excelente. Ojalá otros establecimientos la adopten. Cuando el salón finalmente volvió a sus conversaciones normales, Pedro y Mario se sentaron juntos en una mesa apartada. Valentina se había unido a ellos, al igual que José, el hermano de Pedro. Necesito agradecerte, Mario, dijo Pedro, no solo por defenderme, sino por decir cosas que yo debería haber dicho hace años. ¿Por qué nunca te defiendes así tú mismo?, preguntó Valentina suavemente. Porque cuando eres famoso, respondió Pedro con cansancio en su voz, defenderte se interpreta como arrogancia. Si yo hubiera dicho las mismas cosas que Mario dijo, mañana los periódicos escribirían que Pedro Infante causó escena en evento de caridad, que soy temperamental, difícil, que la fama se me subió. Pero Mario puede decir verdades duras, porque tiene esa habilidad única de hacer que la gente escuche. José asintió.
Es verdad, Pedro siempre ha tenido que ser cuidadoso. Cualquier cosa que hace se magnifica, se distorsiona, se usa en su contra. Es más fácil quedarse callado que arriesgarse a que te destrocen en los medios. Pero el silencio tiene un costo, reflexionó Mario. El costo es que gente como Coleman sigue creyendo que puede tratarnos como inferiores sin consecuencias. El costo es que otros artistas ven tu silencio y aprenden que deben tolerar humillación. El costo es que México aprende a aceptar que seremos siempre considerados de segunda clase. Pedro miró su copa de vino pensativamente. Tienes razón. Y odio que tengas razón porque significa que he sido cobarde todos estos años. No cobarde, lo corrigió Valentina. Prudente. Hay una diferencia. Pero tal vez, agregó con una sonrisa pequeña, es momento de ser un poco menos prudente y un poco más valiente. ¿Sabes qué me di cuenta esta noche?, dijo Mario. Que hombres como Coleman no son realmente el problema principal. El problema somos nosotros, los mexicanos que toleramos ese comportamiento, que lo dejamos pasar, que nos quedamos callados porque no queremos causar problemas. Cada vez que permitimos que alguien nos menosprecie sin consecuencias, les estamos enseñando que está bien hacerlo. José intervino. ¿Pero qué podemos hacer realmente? Coleman se fue, pero mañana habrá otro como él, y otro después de ese. Cambiar la conversación, respondió Mario. Hacer que este incidente sea más que solo una anécdota. Tengo un amigo periodista en Excelsior, continuó Mario. Hombre honesto, no de esos que solo buscan escándalos. Le contaré lo que pasó esta noche, pero no como chisme de farándula, sino como reflexión sobre cómo México debe defender su cultura, su arte, su gente. Convertirlo en conversación nacional. Pedro vaciló. No sé si quiero atención pública sobre esto. La gente podría pensar que busco victimizarme. No será sobre ti como víctima, explicó Mario. Será sobre el problema más grande. Sobre cómo artistas mexicanos, a pesar de su éxito, todavía enfrentan discriminación. Sobre cómo debemos valorar nuestra propia cultura, en lugar de aceptar automáticamente que lo extranjero es superior. Tú simplemente serás el ejemplo que hace la historia real, que la hace urgente. Valentina agregó suavemente. Mario tiene razón. Si esto se queda solo en este salón, es solo una anécdota más. Pero si se convierte en conversación, si hace que mexicanos reflexionen sobre su propia actitud hacia nuestros artistas, entonces algo bueno sale de algo desagradable. Pedro miró a su hermano, quien asintió alentadoramente. Finalmente suspiró. Está bien, pero con una condición. La historia debe enfocarse en el problema general, no en hacerme ver como víctima. No quiero lástima, quiero cambio real. Exactamente lo que tenía en mente, acordó Mario sonriendo. 3 días después, Excelsior publicó un artículo extenso en primera plana. El titular decía: El incidente del Hotel Reforma, una reflexión sobre dignidad cultural. El artículo no usaba nombres completos, refiriéndose a Coleman solo como empresario estadounidense prominente. Describía el incidente sin sensacionalismo, pero incluía declaraciones poderosas de Mario. ¿En qué tipo de país vivimos donde la gente que nos hace reír, llorar, sentir y pensar es considerada menos valiosa que quienes simplemente tienen dinero? Había dicho Mario al periodista. Nuestros artistas son el alma de México. Son quienes cuentan nuestras historias, preservan nuestra cultura, nos muestran quiénes somos como pueblo. Y aún así, muchos los tratan como entretenimiento descartable, indignos de respeto básico. El artículo continuaba con datos concretos. ¿Cuánto generaba la industria del cine mexicano para la economía? ¿Cuántos empleos creaba? ¿Cómo las películas mexicanas estaban siendo exportadas a España, Argentina, toda Latinoamérica, difundiendo idioma español, cultura mexicana, perspectivas latinoamericanas en un mundo dominado por Hollywood? Un artista como el mencionado en este incidente continuaba el artículo sin nombrar directamente a Pedro,
Ha hecho más por la imagen de México en el mundo que 100 diplomáticos. Sus películas han mostrado nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros valores a millones de personas. Han creado puentes culturales que ningún tratado comercial puede igualar. Y aún así, hay quienes lo consideran indigno de compartir un salón de banquetes. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cartas al editor llegaban por cientos. La mayoría apoyaba completamente la posición de Mario, compartiendo experiencias propias con discriminación, menosprecio, humillación por parte de extranjeros o incluso de mexicanos acomplejados que consideraban todo lo extranjero automáticamente superior. Otros periódicos recogieron la historia. Revistas dedicaron ediciones especiales al tema. Programas de radio invitaban a intelectuales, artistas, sociólogos para discutir el valor del cine mexicano, la importancia de defender la cultura nacional, el problema del complejo de inferioridad que muchos mexicanos arrastraban. Pero el cambio más significativo vino de lugares inesperados. Una semana después del artículo, la Asociación Nacional de Actores publicó una declaración formal exigiendo respeto para artistas mexicanos en todos los espacios públicos. El Sindicato de Trabajadores Cinematográficos se unió. Productores, directores, guionistas, todos añadieron sus voces. El Hotel Reforma no fue el único en responder. El Casino de la Selva en Cuernavaca, el Jockey Club, el Círculo Francés, uno por uno. Establecimientos exclusivos publicaron nuevas políticas. Todos los clientes serán tratados con igual respeto independientemente de profesión u origen. El acoso hacia otros clientes resultará en expulsión inmediata sin excepción. Algunos lo hacían por convicción genuina, otros por presión pública, pero el resultado era el mismo. Un cambio formal y visible en cómo se esperaba que la gente se comportara. Pedro notó la diferencia casi inmediatamente. Restaurantes que antes lo recibían con frialdad apenas disfrazada, ahora lo trataban con calidez genuina. Gerentes que antes lo sentaban en mesas traseras, ahora le ofrecían las mejores ubicaciones. No porque fuera más famoso que antes, sino porque la actitud social había cambiado fundamentalmente. Más importante, otros artistas menos conocidos reportaban experiencias similares. Músicos de mariachi que antes eran tratados como sirvientes en eventos elegantes, ahora recibían respeto. Actores de teatro que luchaban por ser tomados en serio, encontraban puertas abriéndose. Cantantes de música regional dejaban de ser vistos como entretenimiento de baja categoría. Richard Coleman, el empresario que había insultado a Pedro, enfrentó consecuencias inesperadas. Su compañía en Estados Unidos, al enterarse del incidente a través de la cobertura mediática internacional, lo removió de su puesto en México. No por razones morales necesariamente, sino porque su comportamiento había dañado relaciones comerciales importantes. La publicidad negativa había costado contratos, pero hubo algo más. 5 semanas después del incidente, Pedro recibió una carta. Venía de Estados Unidos, con remite de Richard Coleman. Pedro casi la desechó sin abrir, pero la curiosidad ganó. La carta era breve, escrita a mano. «Señor Infante», comenzaba, «no espero que me perdone, no merezco perdón, pero necesito que sepa que he tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento esa noche, y estoy profundamente avergonzado. Fui criado creyendo que ser estadounidense me hacía automáticamente superior. Nunca cuestioné esa creencia hasta que fue expuesta públicamente. He perdido mi trabajo, mi reputación está dañada, pero honestamente, esas consecuencias son merecidas. Lo que más me duele es reconocer que insulté a un hombre cuyo trabajo he disfrutado sin saberlo. Mis hijos vieron su película Nosotros los Pobres en un cine de Los Ángeles hace 2 años. Lloraron con esa historia. Les enseñó empatía, compasión, valores que yo claramente no les he modelado bien. La carta continuaba. No le pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepa que su dignidad, la forma en que manejó mi comportamiento deplorable, me enseñó más sobre verdadera clase que toda mi educación privilegiada.
Estaré trabajando el resto de mi vida para ser mejor hombre. Gracias por su paciencia esa noche. Atentamente, Richard Coleman. Pedro leyó la carta 2 veces. Sintió emociones contradictorias. Parte de él permanecía escéptico sobre cuánto era arrepentimiento genuino versus rehabilitación de imagen. Pero otra parte reconocía que el cambio, incluso imperfecto, valía algo. Llamó a Mario esa tarde. Recibí carta de Coleman. ¿Y? Preguntó. Mario, curioso. Creo que aprendió algo. Tal vez no todo lo que debería, pero algo. Eso ya es más de lo que muchos aprenden, respondió Mario. La mayoría de la gente nunca cuestiona sus prejuicios. Si Coleman al menos está cuestionando los suyos, es progreso. Los meses siguientes trajeron más cambios. Universidades comenzaron a ofrecer cursos sobre cine mexicano, tratándolo como arte serio digno de estudio académico. Críticos que antes despreciaban películas mexicanas como melodramas baratos empezaron a analizar su valor cultural, su importancia social, su impacto en audiencias. El gobierno creó programas para promover cine nacional internacionalmente, no como curiosidad exótica, sino como expresión cultural legítima. Se establecieron fondos para apoyar a artistas emergentes, reconociendo que el talento existía en todas las clases sociales y merecía ser nutrido. Pedro continuó trabajando con la misma intensidad de siempre, pero había algo diferente ahora en cómo se movía por el mundo. Ya no cargaba esa tensión constante, ese prepararse para ser menospreciado. Sabía que el respeto que recibía ahora era más sólido, más real. 2 meses después de aquella noche de febrero, el 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió en un trágico accidente aéreo. México entero lloró. Millones salieron a las calles. El funeral fue uno de los más grandes en la historia del país. Pero en los días después de su muerte, algo notable sucedió. Los mismos círculos que antes lo habían mirado con condescendencia, ahora hablaban de él con reverencia genuina. No la reverencia vacía que se da automáticamente a los muertos, sino reconocimiento real de lo que había representado, lo que había logrado, lo que significaba para México. Mario habló en el funeral, su voz quebrándose con emoción genuina. Pedro enfrentó discriminación toda su vida, dijo, incluso siendo quien era, incluso logrando lo que logró. Pero nunca dejó que eso lo amargara, nunca dejó de ser generoso, humilde, auténtico. Su muerte nos recuerda que debemos valorar a nuestros artistas mientras viven, no solo después. Hoy, más de 65 años después, el incidente del Hotel Reforma se estudia en cursos de historia cultural. Se ha convertido en símbolo de cómo un momento puede catalizar cambio social cuando personas valientes deciden que la injusticia no pasará en silencio. La lección permanece. Defender a otros importa. Usar tu voz para proteger a quien es vulnerable no es solo bondad, es responsabilidad moral. El valor nunca está en dinero o apellidos, sino en lo que creamos, contribuimos, cómo tratamos a otros. A veces solo toma una persona diciendo, esto está mal para cambiarlo todo.